Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, que podamos apreciar las obras que tú has hecho en el pasado, porque estas obras nos revelan tu gracia, tu amor, tu carácter. Que de allí podamos tener los elementos teológicos necesarios para entender el rol y el llamado a la obediencia que le hace Moisés al pueblo de Israel. Que nosotros al mismo tiempo podamos tener una mirada introspectiva de nuestra vida y podamos identificar aquellas cosas donde debemos tener cuidado, donde no nos debemos dejar seducir y donde debemos entregarnos completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Deuteronomio, el capítulo 11, continúa este llamado de Moisés hacia la obediencia. De hecho, el primer versículo empieza con el tema de amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, sus preceptos, sus normas y sus mandamientos. Si ustedes han notado, hay un fuerte énfasis en el libro de Deuteronomio con el asunto de amar a Dios, ¿no? Lo vimos en Deuteronomio capítulo 5, lo vimos en Deuteronomio capítulo 6, lo hemos estado viendo últimamente. Ya sea que es un llamado al hombre a que ame a Dios o es un recordatorio de que Dios ama al hombre. El capítulo 11 básicamente lo que hace es nuevamente Moisés le dice al pueblo de Israel que ellos deben cuidar la obediencia a Dios, deben cuidar la obediencia a sus mandamientos porque, como hemos explicado ya en algunas ocasiones, la obediencia del pueblo de Israel al pacto significaba Dios los había incluido en el pacto por gracia. Israel no había hecho nada para merecer ser incluido en el pacto. Pero la obediencia que Israel daba a Dios era la forma en que ellos demostraban que querían seguir en ese pacto. Y entonces el pacto venía con unas bendiciones que si Israel permanecía en él, se iban a hacer manifiestas. Entonces, básicamente en el capítulo de hoy, lo que nosotros vamos a ver es que Moisés les recuerda al pueblo que ellos deben permanecer en el pacto con Dios para que Dios efectivamente cumpla las condiciones a las cuales Él ha dicho que sí, siempre y cuando Israel se mantenga en Él. Entonces, por eso, Moisés hace un contraste entre de dónde vienen el pueblo de Israel con la posibilidad de lo que pueden tener y al fin y al cabo, Dios ya ha decidido hacer un pacto con ellos, Dios ya ha establecido las condiciones, Israel lo único que tiene que hacer es permanecer en ese pacto con Dios. Entonces, en el versículo 8 dice, por eso cumplen todos los mandamientos que hoy les mando para que sean fuertes, puedan cruzar el Jordán, tomar posesión de la tierra, para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes. Y miren, versículo 10, aquí es donde se empieza a hacer el contraste. Esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron, allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida, los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Aquí es muy interesante porque en el contexto de los cananeos adoraban una deidad llamada Baal. Y hay unos rituales que los cananeos tenían respecto a Baal, porque ellos creían que si seguían una serie de rituales, Baal iba a estar contento y entonces Baal iba a cumplir su ciclo reproductivo. Y el ciclo reproductivo de Baal se reflejaba en el ciclo de las cosechas. Entonces, los cananeos pensaban que había una equivalencia porque si ustedes miran, la equivalencia de la cosecha implica sembrar la semilla, hay que regarla, ella tiene que crecer, madurar, dar fruto, morir. Entonces, ese ciclo los cananeos lo relacionaban con las deidades, en este caso Baal, y entonces ellos presumían que Baal era el que daba la lluvia, o que Baal era el que, o sea, si había una buena o una mala cosecha dependía de que el pueblo adorara o no a Baal. Lo interesante de este dato es que cuando vemos el texto, nosotros vamos a notar que en el caso bíblico, el Yahvé, ¿no? El Señor tu Dios, dice que Él cuida la tierra y de principio a fin Él está velando por ella. Entonces es una cosmovisión diferente. ¿Por qué? Porque la tierra es de Yahvé y entonces como la tierra es de Yahvé, Yahvé cuida de la tierra. Y que Yahvé cuide de la tierra no depende, y las buenas cosechas no dependen de que Israel haga o no haga ciertos tipos de rituales. Israel solo tiene que permanecer en el pacto con Dios y entonces la bendición de Dios se refleja y se reflejará sobre las cosechas y sobre los ciclos naturales.
Por eso es que en el versículo 14, 15, bueno, vamos a leer antes del 14. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios, y le sirven con todo el corazón y con todo el alma. Miren que este es el tema de Deuteronomio. Obedecer a Dios, amarlo y servirle. Entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite, las tres cosas que componían la base dietaria del pueblo de Israel y de los pueblos en realidad que viven alrededor del Mediterráneo. Versículo 15, también hará que crezca hierba en los campos para su ganado y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Entonces vemos aquí nuevamente la idea es, si Israel permanece en el pacto, eso se va a reflejar en la forma y en las bendiciones que ellos iban a experimentar. Entonces, por esta razón, debido a que esto iba a ser una consecuencia de si Israel permanecía en el pacto o no, y para que Israel permaneciera en el pacto tenía que amar a Dios y guardar sus mandamientos, dice el versículo 16, cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Porque en el momento en que Israel adorara a otro Dios, automáticamente rompía el pacto con Dios y por lo tanto se desencadenaban las maldiciones del pacto. Entonces, por esa razón, Moisés hace un llamado continuo a que escuchen a Dios, a que le presten atención a Dios, a que permanezcan en el pacto con Dios. Es decir, el capítulo 11 de Deuteronomio es sencillamente un líder que está preocupado por el futuro de este pueblo que él ha traído hasta este punto, que él sabe que va a morir y por lo tanto no los va a llevar. Él sabe que su presencia va a hacer falta a pesar de que él confía en los nuevos líderes. Pero entonces es su deseo, esto es un llamado del corazón de Moisés hacia el pueblo a recordar el pacto que Dios había hecho con ellos y por lo tanto era un llamado a que no lo abandonaran. El versículo 16 cuando dice no se dejen seducir, mucho cuidado, yo creo que es un llamado a nosotros. Usualmente cuando leemos este tipo de historia, leemos siempre que Dios llama al pueblo de Israel a no ser idólatra, ¿no? Y decimos, eso es problema del pasado. Y ya hemos hablado también de las formas idólatras del presente. Pero lo que quiero destacar es, para Israel era entendible que la idolatría era una tentación, era algo a lo que ellos estaban dispuestos a caer, porque era que ellos eran la única religión en el mundo antiguo donde el Dios de ellos no tenía una imagen, donde en el templo de ellos no había una estatua, mientras que todo el mundo a su alrededor lo tenía. Entonces, Israel era diferente, Israel se demarcaba del mundo antiguo por esto. Y aquí es donde hay una enseñanza valiosa para nosotros, porque si bien para el pueblo de Israel la tentación era la idolatría, para nosotros hoy, ¿cuál es? O sea, ¿qué es esa cosa a la que, así como dice el versículo 16, cuidado, no se dejen seducir? ¿A qué debemos prestarle hoy nosotros cuidado? ¿A qué debes prestarle tú hoy cuidado? Porque el asunto de la obediencia a Dios y del amor a Dios es precisamente esto, de que hay una lista de cosas, una lista de elementos que son debilidades, que nos van a llamar la atención y que por lo tanto nosotros debemos prestarle atención a esas partes de nuestra vida que son las partes más débiles de la muralla. Entonces yo tengo una serie de cosas a las que yo debo prestarle cuidado y tú seguramente también. Entonces el capítulo de hoy es sencillamente un llamado, es un recordatorio a que tú y yo reconozcamos nuestra condición de debilidad, nuestra probabilidad, ¿no? Y nuestro deseo usualmente de, así como el pueblo de Israel tenía la predisposición de caer en idolatría, tú y yo también tenemos ciertos deseos y predisposición de caer en ciertas cosas que debemos vigilar, que debemos cuidar y que entonces hoy en el capítulo 11 de Deuteronomio es un llamado a eso, a que tú y yo vigilemos las avenidas de nuestra alma y sepamos entonces a qué debemos prestarle atención, pero sobre todo que pongamos esas debilidades y confiemos en el Dios que nos enseña a orar diciendo, Señor, líbranos de las tentaciones, Señor, líbranos del mal, porque Dios tiene la capacidad de librarnos del mal y porque, como dice 1 Corintios 10:13, Él tiene también la capacidad de ayudarnos en nuestras tentaciones y nuestras pruebas, porque nunca se envía una tentación que no seamos capaces de soportar. Entonces, abre los ojos y ten cuidado aquello que necesita ser vigilado. Que Dios te bendiga.